Hoy se sienta con nosotros Mario Campa. Es licenciado en Economía y en Ciencia Política por el ITAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, analista macroeconómico, se especializa en política económica y es columnista en varios medios de comunicación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buen día. Gracias, Mario, bienvenido. Te saluda Alejandro aquí en Buenos Días Wall Street. Y bueno, pues hoy Día de Reyes queremos tener y disfrutar una entrevista excepcional junto contigo. Bienvenido. Bueno, Mario, tú estás en México, está a la vuelta de la esquina la investidura de Donald Trump. Te pregunto, ¿cómo se vive en México la amenaza que ya suena más a realidad de los aranceles que Donald Trump tiene previsto implantar y que afectan directamente al país azteca? Sí, bueno, estamos a un par de semanas de que Donald Trump tome posesión este 20 de enero y hasta la fecha la amenaza de aranceles sigue siendo tal. El Donald Trump declaró que a partir del 20 de enero firmaría una orden ejecutiva, una especie de decreto, donde impondría 25% de aranceles a todas las importaciones provenientes de Canadá y de México, que son los dos socios de la región de Estados Unidos, y adicionalmente subiría en 10% los aranceles a China. Hay que recordar que en el año 2018, 19, 20, ya Donald Trump había implementado algunos aranceles contra China y lo que está ahora proponiendo es un aumento de ellos. También como antecedente hay que mencionar que Donald Trump había renegociado lo que antes se conocía como NAFTA, en inglés, por sus siglas, North American Free Trade Agreement, o TLC, también se le conocía en México. Y bueno, ese había sido renegociado ante la promesa de campaña de Donald Trump en el 2015-16 de salirse de este acuerdo. Después retomó las conversaciones con México. Originalmente él buscaba un tratado bilateral y posteriormente se incluyó a Canadá para regresar a un tratado trilateral y se ajustaron algunas reglas, sobre todo de contenido, particularmente con énfasis en la industria automotriz. Ahora, si pasa esto, pues el nuevo TMEC, también conocido por esas siglas en inglés, en español, perdón, ahora cambiaría esas reglas que el mismo Donald Trump había fijado, y esto, por supuesto, esta tasa del 25% afectaría a Canadá y a México, que son socios regionales de Estados Unidos, y de facto podría matar al tratado. Ahora, la ventaja estamos hablando de los tres socios principales de Estados Unidos, Canadá, México y China, representa alrededor del 42% de las importaciones de los Estados Unidos en los últimos meses. Y bueno, el problema es que si impone aranceles, por ejemplo, en el caso de Canadá y de México, probablemente se puedan elevar las importaciones de China. Es cierto que ahora está implementando un arancel del 10% para prevenir eso y lo está justificando como que estos tres países están permitiendo la entrada de sustancias ilegales, de narcóticos a Estados Unidos, precursores, por ejemplo, de fentanilo, y que si no hay resultados en cierto tiempo, pues en materia de combate a este tipo de sustancias y además a cuestiones migratorias, pues que entonces los aranceles serían irreversibles. Él también lo ve como una forma de recaudar, es como una especie de impuesto, y esa recaudación la utilizaría para reducir el déficit fiscal de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema en el sentido de que la deuda ha aumentado mucho en los últimos años. Y bueno, él está viendo los aranceles como una forma de recaudación y también para utilizar ese dinero, pues para reforzar la seguridad en la frontera, para disminuir el tráfico de migrantes, etcétera, etcétera. Pero la cuestión aquí es que esos aranceles disminuirían mucho el comercio regional, podrían causar inflación en los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos depende bastante de la importación de combustibles, gasolinas desde Canadá, y estaríamos hablando de un nuevo impuesto para los consumidores. En el caso mexicano, comercian muchas autopartes, muchos vehículos ensamblados en su totalidad, electrónicos, televisores, etcétera. Todo eso podría tener un aumento de precios de la noche a la mañana. Entonces todavía estamos en ese último periodo en que Donald Trump puede decir todavía, bueno, en estos últimos 60 días sí vimos una disminución en el tráfico, vimos que los países se comprometieron a tales acuerdos y él podría
digamos, divulgar que fue a partir de esta amenaza que se lograron ciertos resultados. Vamos a ver, estamos a 15 días, esto último es especulación de que podría pasar así, hay que esperar, ¿no? Realmente estaremos viendo grandes cambios, como tú lo has mencionado, lo que está pasando con esto de los aranceles propiamente. A la hora de sustituir el mercado estadounidense, donde sería pues quizás difícil, ya que 8 de cada 10 productos que se fabrican en México son enviados a los Estados Unidos, ¿cuáles serían los sectores más perjudicados, como lo estás mencionando, por el aumento de aranceles y propiamente el aumento de los precios? Bueno, en el lado canadiense ya lo mencioné, serían principalmente gasolinas y por otro lado también un poco de intercambios en autopartes y vehículos ensamblados. En el caso mexicano, las gasolinas ya no son tan importantes como en algún momento lo fueron, es sobre todo el comercio en vehículos, en autos, donde hay mucho más intercambio comercial. México se ha consolidado como el principal proveedor de autopartes a la industria automotriz en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que los insumos de los vehículos subirían de precio, insisto, de la noche a la mañana. Algunas fuentes de la industria automotriz señalan que el precio de un vehículo final subiría en promedio $2,000 a $3,000 por unidad a partir de estos aranceles. Muchas de las partes que se ensamblan en los Estados Unidos provienen de México y en algunos casos directamente todo el vehículo viene importado del país del sur. Entonces, eso sería un componente de la balanza muy importante. Por otro lado, electrónicos y electrodomésticos, televisores, lavadoras, tostadores, etcétera, todo este tipo de insumos o bueno, de electrónicos podrían también subir de precio. Algunos materiales eléctricos también es una fuerte materia de exportación en México y algunos alimentos también, ¿no? Hay que recordar que México provee de tomate, aguacate, son algunos de los principales productos alimenticios que provee México a Estados Unidos y esos también podrían tener un aumento súbito. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene un déficit con China en el 2023 de alrededor de 275 mil millones de dólares, con México de aproximadamente 130, es decir, más o menos la mitad del déficit que tiene Estados Unidos con China lo tiene con México. Y ya de Canadá estamos hablando de menos de 100 mil millones de dólares. Hay que ver las cifras finales del 2024, todavía estamos a la espera de los últimos meses, pero el principal déficit de Estados Unidos vendría siendo China, después México y después, ojo, hay un tercer país que nos está mencionando que vendría incluso antes que Canadá o a la par de Canadá, que es Vietnam. ¿Qué sucedería si Estados Unidos implementa aranceles a estos tres países como está proponiendo? Es probable que el déficit con Vietnam irónicamente aumente, que algunas de estas importaciones que provenían de los tres países que son principales socios comerciales, ahora empieza a haber un flujo o un incremento en los flujos comerciales, específicamente las importaciones desde Vietnam y también desde la Unión Europea, que serían otro socio comercial que si lo sumamos todos los países en su conjunto, y podríamos ahí también agregar el Reino Unido, estamos hablando de otro déficit importante. De los 20 socios principales de Estados Unidos, con 15 tiene déficit, únicamente tiene superávit con un puñado de países, Bélgica, Holanda, Brasil, Singapur y creo que también con el Reino Unido, pero son pocos los países donde tiene un superávit Estados Unidos. Con Alemania, Francia y otros países grandes de la Unión Europea también tiene déficit. Con Japón tiene un déficit y con Corea tiene un déficit. Entonces, podrían incrementarse las importaciones de estos países, sin mencionar que pues, puede ocasionar inflación. Ahora, si hubiera inflación, ¿qué podríamos ver? Pues que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que controla la política monetaria, tenga más reticencia a disminuir las tasas porque está esta amenaza y entonces en el discurso podríamos ver que el Banco Central adopta mucho más cautela a la hora de suavizar su postura. Entonces, esto por supuesto sabemos que Donald Trump ha presionado antes a la Reserva Federal, a Jerome Powell, que no es santo de su devoción. Entonces podríamos también ahí ver una afectación indirecta a través de los meses si se logra materializar esta amenaza de los aranceles.
Mario, has mencionado China. Vemos que China se está preparando para la era Trump con más estímulos fiscales y monetarios. ¿Cómo lo está haciendo México o qué alternativas está dando la presidenta? Bueno, en los últimos meses sí, México y podría ser una carta de negociación y a su vez también una forma de fortalecer un poco la producción nacional en ciertas industrias que venían siendo debilitadas en los últimos años por las importaciones. Anunció ciertos aranceles ya México a productos de textiles, por ejemplo, el 35%, ya importaciones con cierto valor digamos, arriba de $50, donde México no tiene socios, donde no tiene tratados comerciales. Estamos pensando principalmente en China, con el que México tiene un déficit tremendo de casi $100,000 millones. Está implementando un arancel de plataformas digitales, por ejemplo, Temu, Shein, incluso Amazon, algunos productos vienen de China, un arancel del 19%. Entonces, eso puede ser, además de una intención de disminuir el déficit con China, podría ser también una estrategia para negociar con los Estados Unidos y decirle, bueno, nosotros estamos ya tomando cartas en el asunto para disminuir las importaciones chinas. Y aquí está la evidencia. Esos aranceles ya entraron en vigor a partir del 1 de enero, a partir de un decreto que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso en cuanto a comercio. También, por otro lado, en temas de seguridad, en los últimos días o las últimas semanas hemos visto decomisos específicamente de fentanilo de ciertos laboratorios. Un reforzamiento de la estrategia de seguridad. Hubo también algunos cambios a partir del 1 de enero en la Secretaría de Seguridad en México, donde ahora se le permite investigar un poco más al delito. Entonces, sí estamos viendo pues algunas, digamos, cartas en temas, por ejemplo, que tienen que ver con migración. Está reforzando al Instituto Nacional de Migración, también preparándose para un eventual incremento en los flujos migratorios, de que Estados Unidos pueda regresar a algunas de estas personas a México, independientemente de la nacionalidad. Eso ocasionaría pues cierta exigencia para el sistema migratorio mexicano. Ahora, si entraran en vigor los aranceles, México también ha anunciado que pues podría con alta probabilidad responder con represalias. ¿Qué son las represalias? De acuerdo a la OMS, pues típicamente es el valor que tú me estás poniendo de arancel a mis productos, yo te lo regreso en México y yo voy a elegir en cuáles. Entonces podríamos ver, por ejemplo, algunos aranceles en ciertos productos del campo de los Estados Unidos, que sabemos que México tiene dificultades para competir en eso específicamente por los grandes subsidios de Estados Unidos, específicamente al campo, insisto, y otros productos, pues probablemente en la industria automotriz, electrónicos, algunas gasolinas, etcétera. Entonces, el gas podría ser también. Habría que ver dónde se toman cartas en el asunto, dónde se instalan ciertas represalias, y esas son algunas de las medidas que se han anunciado hasta ahora. Ahora, insisto, es difícil, creo yo, que se vaya a materializar esta amenaza en el 25% al menos. Quizás se reduzca. Otra posibilidad es que entren de manera desfasada. Por ejemplo, que se dé que se extienda el periodo para probar a ver si los resultados en el combate a la migración, en el combate el narcotráfico realmente está teniendo resultados. Puede ser algo como lo que pasó en China, donde la fase 1 de una cierta negociación entre Estados Unidos y China, en ese tiempo Donald Trump, con Xi Jinping, pues sí redujo ciertas categorías o ciertos productos a los que se les impuso un arancel. Pero aquí estamos hablando también de circunstancias un tanto distintas, porque China no depende como México y Canadá de la exportación a los Estados Unidos. Aquí hay una relación muy asimétrica. China sí tiene un superávit con los Estados Unidos, pero también con muchos otros países, y además tiene un mercado interno más fuerte que Canadá y Estados Unidos en relación a la economía. Entonces, aquí estamos hablando de circunstancias distintas. Ahora, también hay que pensar que Donald Trump seguramente es consciente de que si hubiera una recesión en Canadá o en México, probablemente estos países tendrían menos recursos para hacer frente, o menos recursos presupuestales específicamente para hacer frente a nuevas oleadas migratorias. Probablemente el desempleo se dispararía y se incrementarían los flujos de migración a los Estados Unidos. Habría también, insisto, menos recursos para combatir directamente al narcotráfico. Entonces, yo creo que se va a llegar a una negociación. Ese es el escenario
base, digamos, y la pregunta es, ¿cuál negociación y en qué tiempo? Vamos a ver si Donald Trump a partir del 20 de enero efectivamente firma este decreto o si lo desfasa un poco, ¿no? Ya, muy bien, Mario, gracias. La verdad que sí está interesante todo esto y entendemos que todo sigue, digamos, parado, pero quedó en esa construcción de Gigafactory de Tesla en Nuevo León, uno de los proyectos de mayor publicidad que se tuvo en su momento. ¿Qué hubiera sido de esta gran noticia laboral para México? ¿Cómo tú lo ves y cuáles han sido los resultados al ser no efectivamente lo que se pensaba? Bueno, efectivamente, pues es una de las armadoras Tesla que en estos momentos no tiene producción en México. México en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales países ensambladores de autos del mundo. Si contamos ligeros y pesados, estamos hablando de cerca de 4 millones de vehículos ensamblados al año. Ya es casi el doble de lo que ensambla Canadá, cuando en algún momento Canadá ensamblaba más que México. Está lejos, por ejemplo, de países como China, que ensambla 30 millones de unidades, o incluso los Estados Unidos, que andan en 10, 11 millones de unidades al año. Pero aún así ha crecido mucho y la industria automotriz se ha consolidado como una industria de la manufactura importante para el país. Tiene una red de proveedores ya también muy madura. Es parte de lo que Tesla iba a aprovechar en principio en Nuevo León, que es un estado que está al sur de Texas, en la frontera. Y eso hubiera implicado pues una inversión importante, una producción de vehículos adicional. Hasta donde entiendo, el proyecto todavía no está totalmente descartado, no está muerto, pero Tesla sí ha pivoteado en ciertas estrategias en los últimos años. Parte de las razones las da el propio Elon Musk, que es el dueño de Tesla, en su libro o en su autobiografía, mejor dicho, donde él explica que se opta más bien por la planta de Austin, Texas, porque él no veía factible, a él le gusta estar en la planta, incluso a veces duerme, está en la línea de producción, da instrucciones ahí, manda a sus mejores ingenieros, no únicamente de Tesla, a veces manda a los de SpaceX y de otras de sus compañías a trabajar sobre todo cuando hay un nuevo lanzamiento para cumplir con fechas que él impone, que a veces no se pueden cumplir, pero eso probablemente adelanta los lanzamientos, los hace más competitivos, por ejemplo, contra la industria china, que la industria china recorta mucho los tiempos de lanzamiento frente a las armadoras tradicionales. Y en esto Elon Musk se ha podido defender a partir de estos esfuerzos descomunales. Y él en su libro menciona que desplazarlos a México a estos ingenieros hubiera sido más complicado. Digo, no da las razones al biógrafo, pero probablemente tenga que ver pues con temas de visas, no sé si temas de seguridad, de los propios ingenieros queriendo trasladarse fuera de Texas. Entonces él en algún momento pivotea y considera que también en algún momento hay que recordar que Tesla pensaba producir un automóvil eléctrico más chico, digamos, más económico que el modelo Y, que tengo entendido es en estos momentos el de menor costo en toda la gama de oferta que tiene Tesla, y planeaba producirla en México. Sin embargo, él pivotea, hablo de Elon Musk y de Tesla en general, y opta probablemente porque no sentía que los márgenes de ese producto iban a ser lo suficientemente atractivos o porque probablemente veía que la competencia china ya venía más fuerte y que la demanda de autos eléctricos viene bajando. Hay que recordar que Tesla tuvo por primera vez en más de una década disminución en las ventas de automóviles porque siguen creciendo las de almacenamiento estacionario, pero específicamente en la de automóviles tuvo una caída en ventas anual. Y entonces pivoteó Tesla y decidió fabricar los autónomos que van a servir de taxis, ¿no? Y este producto, probablemente de mayor costo, probablemente que requiere mucho más ingeniería, mucho más componente electrónico, chips avanzados, etcétera, no sea ideal para ser producido, al menos en principio, en México, sino en una de las plantas donde ya Tesla tiene presencia. Y entonces pivotea y decide expandir o producir en la planta de Austin. Si hubiera habido una gran demanda mundial, no únicamente hubiera construido la planta de México. Hay que recordar que Elon Musk ya ha prometido en otros lados, no sé si en Indonesia, en India en algún momento, y esas plantas también están en pausa. No es un tema personal con México.
Elon Musk probablemente utilizó el tema de los aranceles para, que es una de las versiones oficiales, pero la da mucho después de haber tomado la decisión Ajá. aparentemente. Y él dice que, pues sí, hasta que no se resuelva este tema, pone en pausa el proyecto en México, ¿no? Bueno, pues ojalá que ese proyecto vuelva a tener funcionamiento, se vuelva a poner en marcha en México, porque me imagino que supondría muchos beneficios a nivel laboral, ¿no? Para el país. Te hago una última rápida, Mario. A fin de cuentas, a nadie le interesa tener ahora mismo una confrontación directa con Estados Unidos, sobre todo a México, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial. Sheinbaum está en una posición delicada porque tiene que tener una cierta relación cordial con Donald Trump, le beneficia a su país, pero tampoco se puede subordinar, me imagino, a cualquier decisión. Te pregunto rápido, ¿crees que como líder político está capacitada para llegar a una postura que contente a los mexicanos? Bueno, hay distintas formas de enfrentar a Donald Trump, lo hemos visto a lo largo de su primer mandato. A Justin Trudeau no le fue muy bien, hay que recordar que intentó reunirse con él y cenar en Miami, bueno, en Florida, y no le funcionó bien a tal punto que los medios de comunicación de Canadá hablan de que Justin Trudeau podía renunciar entre hoy lunes y el miércoles, ¿no? Claudia Sheinbaum, en cambio, adoptó una línea un poquito más dura. No podemos decir de confrontación abierta, sino de firmeza en el sentido de, a ver, nosotros no queremos aranceles y estamos dispuestos a negociar, a ajustar ciertas cosas, a cooperar, pero si ustedes nos ponen aranceles, sepan que nosotros vamos a contestar y que esto puede llevar a una afectación regional. Esa fue la postura de Claudia Sheinbaum, un poco más dura que la canadiense, que buscó directamente a Donald Trump y sin mayor resultado. Hay que recordar que Donald Trump incluso se burló de Justin Trudeau, se burló de Canadá, diciendo que deberían ser el Estado 51 varias veces, publicó imágenes. Y con Claudio Sheinbaum ha tenido un poquito más de respeto, ya tuvo una o dos llamadas de comunicación después de la amenaza de los aranceles. Con Marcelo Ebrard, que es el nuevo secretario de Economía, ya había tenido relación porque era el canciller en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que fue el anterior presidente en México. Y entonces es una relación un poquito más fluida, sobre todo con Jared Kushner. Y entonces yo creo que Donald Trump con Claudia Sheinbaum tiene un canal de comunicación formal, pero la firmeza de Claudia Sheinbaum hasta ahorita en México ha sido bien tomada a tal punto que las encuestas en México dicen que la gente confía incluso más en Claudia Sheinbaum que en Andrés Manuel López Obrador para específicamente negociar con Donald Trump, ¿no? Perfecto. Bueno, Mario, pues ha sido un placer charlar contigo. Esperemos que todos estos aranceles, estas tarifas que tiene planeado implementar Donald Trump no generen muchos imprevistos o inconvenientes en México. Lo iremos comentando a lo largo de estos meses, así que volveremos seguro a contactar contigo. Te seguimos en las redes sociales, las estamos publicando ahora enseguida para que toda la gente te pueda seguir. Estás en Twitter, en X, perdón, estás en TikTok y también en YouTube, así que es un placer, sí, Mario, haber charlado contigo en el día de hoy. Gracias, pueden seguirme en Mario-Campa, así son todas mis redes sociales y pues mandarles un saludo y desearles una buena semana. Igualmente, Mario, que disfrutes este inicio de semana y propiamente los primeros días del 2025, que todo sea próspero. Igualmente, un abrazo.